Gota del Saber. Dalila y el Wi-Fi. ¿Han visto ustedes la gran producción de César B. DeMille, Sansón y Dalila? Una megaproducción de 1949, protagonizada por el famoso actor de películas bíblicas Victor Mature y la increíblemente talentosa Heidi Lamar, pues es justamente de ella que queremos contarles en nuestra segunda gota del saber sobre heroínas informáticas. Sí, informáticas, dije. Hedwig Eva Maria Kaisler nació en Austria en el año de 1914. Actriz de varios filmes en aquellas tierras, huyó de su esposo, un millonario fabricante de armas, para llegar a los Estados Unidos en 1937, donde la Metro-Goldwyn-Mayer la contrató y publicitó como la mujer más bella del mundo. Y sí, tenían razón. Pero el verdadero talento de Heidi ha pasado inadvertido. Cuando salía con Howard Hughes, magnate y filántropo que también era piloto, ella remodeló sus aviones para que tuvieran una mejor aerodinámica durante la guerra. Justamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Heidi se unió al compositor y pianista, sí, un músico, George and Hale, para desarrollar un sistema de guía por radio para los torpedos aliados. Este sistema evitaba que el enemigo pudiera causar interferencia en la comunicación desviando los torpedos. El sistema usaba múltiples frecuencias y saltaba de una a otra en un patrón. Se les conocía como spread spectrum o de ensanchamiento de espectro. Pero adivinen, sistemas de ensanchamiento de espectro se usan actualmente en tecnologías de comunicación como el Bluetooth y el Wi-Fi. Sí, usted nos escucha por Wi-Fi, gracias a una idea de Hedwig Eva Maria Kaisler, la mujer más bella del mundo y una científica increíblemente práctica que la han llevado a ser incluida junto a George en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores en el 2014. Y bien, esta era la gota de Heidi Lamar, que sería la segunda de las gotas dentro del pequeño ciclo de heroínas informáticas. Anteriormente tuvimos la de Eva Lovelace, ahora tenemos Heidi Lamar. Y esperen para el último capítulo una tercera más. Pero ahora vamos a entrar en materia con el tema de hoy, que sería empleo público y la propuesta para el cambio en que nos afecta. Para eso hemos invitado a la abogada laborista experta en estos temas, Paola Gutiérrez, a quien vamos a invitar ya al streaming. Paola, un gusto. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto y bienvenida al programa. Hola William, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí y de poder tratar este tema que es muy interesante y ha tenido mucha relevancia para el país y estará discutiendo pronto el proyecto, así que muchísimas gracias. Tiene y tendrá relevancia, pero de ahí ya hay muchas voces que están a favor y que están en contra, y entonces estamos hablando de empleados públicos versus empleados privados y en qué nos afecta todo este cambio que se está planeando hacer. Pero para incluso comenzar a entender la propuesta que se está haciendo, necesitamos entender primero de qué se está hablando. Y en este caso, entender qué significa empleo público. ¿Qué diferencia hay entre un empleo público y un empleo privado? Comencemos por ahí, más o menos, cuáles serían esas peculiaridades del empleo público que lo hacen tan característico y tan difícil de tratar. El empleo público es un régimen de una relación de los servidores con el Estado que no solamente tiene principios propios, sino que muchas veces son contrarios incluso a lo que existe en una relación privada de trabajo. El artículo 191
de nuestra Constitución Política habla sobre un estatuto de servicio civil porque los constituyentes consideraron importante y necesario que existiera un estatuto de servicio civil que cubriera a todos los servidores públicos con el objetivo y el propósito principal de garantizar la eficiencia en el sector público, porque cuando nosotros hablamos de empleo público estamos pensando que la importancia que tiene, la primordial importancia es el interés general y garantizar la continuidad de los servicios públicos. De ahí que la relación que exista sea muy particular, y eso es así en Costa Rica y en los países, en todos los países que hay un régimen de empleo público. Ahora, cuando nosotros hablamos de empleo público, podemos hacer dos grandes diferencias. Están los servidores bajo un régimen de empleo público estatutario. Eso significa que se rigen por un estatuto y bajo el principio de legalidad. Se puede hacer todo aquello que está expresamente permitido en la ley. Este régimen de empleo público, que es muy particular, incluso establece el derecho a la estabilidad, que es aquel que le garantiza a los funcionarios públicos que no puedan perder su empleo salvo por razones debidamente justificadas, generalmente por infracciones o faltas laborales muy graves. Pueden ingresar a la función pública exclusivamente si se logra garantizar su idoneidad para el puesto. Y además los empleados públicos que se rigen por el derecho público no firman un contrato de trabajo con el Estado. Lo que hay es un acto válido y eficaz de investidura. Esto significa que por lo que persigue el empleo público, por su razón de ser, es el Estado el que establece o el que debería siempre establecer las condiciones unilateralmente de cómo se va a llevar a cabo el empleo, cómo se va a organizar, precisamente como señalaba, por la importancia que tiene la continuidad del servicio público. Mientras que también tenemos por el otro lado funcionarios que también prestan servicios para la administración, pero no bajo las reglas del empleo público, sino más bien ellos tienen un sistema mixto. Significa que principalmente este otro grupo de funcionarios se rigen por las reglas del derecho laboral privado. Sin embargo, en algunas excepciones también están sujetos a reglas de derecho público porque pertenecen a la administración. Salvo, se dice, aquellos empleados públicos que participan de la gestión pública, generalmente los puestos gerenciales o de fiscalización, que esos están sujetos al derecho público. Y principalmente estamos hablando que en este régimen mixto se encuentran todos aquellos funcionarios que prestan servicios en una empresa que presta servicios económicos del Estado. Entonces cuando hablamos de empleo público, tener muy clara la diferencia entre unos están regidos por el derecho público, régimen estatutario, y otros se conocen como régimen mixto, donde les aplica principalmente el derecho privado, pero también con algunas particularidades del derecho público. Entonces, cuando estamos nosotros pensando y analizando la ley marco de empleo público, hay que tener presente, William, que están contemplados ambos sistemas, tanto el régimen de empleo público como también aquellos trabajadores en un régimen de empleo mixto. Yo creo que vale la pena hacer hincapié en que nosotros contamos en el país con un estatuto de servicio civil del año 53. Sin embargo, este estatuto es de alcance limitado porque no están contemplados todos los funcionarios públicos a los que acabo de hacer referencia, sino que únicamente se incluyeron los trabajadores del Poder Ejecutivo y, por ejemplo, en el caso del INAH, del IAFA, de la Procuraduría General de la República, pero no están incluidos, por ejemplo, los funcionarios del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa, las universidades, las municipalidades, los bancos o, por ejemplo, todos los funcionarios que han sido nombrados por elección popular. Entonces, con esta ley marco de empleo público lo que se quiere es no derogar el Estatuto de Servicio Civil, sino más bien
darle a esta ley una cobertura mucho más general en donde queden cubiertos todos los funcionarios, tanto del régimen estatutario como de un régimen mixto de empleo. Vamos a ver si entendí eso. Entonces, tenemos todo este régimen estatutario, ¿verdad? En contraposición, digamos, con las reglas para el empleo privado, y tenemos en medio un grupo de personas que están en un sistema mixto, que son en general privado, pero que les aplica ciertas partes del empleo público, pero no a todos les aplica el estatutario, sino que hay gente que está fuera de ese estatutario. Esa gente que está fuera, por ejemplo, ahora que usted mencionaba, Poder Judicial y también universidad, entonces los profesores universitarios son empleados públicos, pero están fuera del Estatuto de Servicio Civil, ¿es así? Entonces, ¿cómo se verían ellos? Exactamente, así es. Es una de las principales críticas que siempre se le ha hecho al Estatuto de Servicio Civil, que es parcial su cobertura y su alcance, cuando, de acuerdo con reiteradas sentencias de la Sala Constitucional, se ha concluido que lo que buscaban los constituyentes era que todos quedaran ahí incluidos, pero no fue así. Entonces, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, son funcionarios públicos que tienen su propio estatuto. Existe el estatuto del servicio judicial, por ejemplo. En el caso de las universidades también tienen sus propios reglamentos y sus propias normativas. Entonces, también vemos que hay un gran fraccionamiento en cuanto a las reglas del juego o a las reglas de regulación del empleo público, lo cual pareciera incompatible con lo que señala el 191 de la Constitución Política. Y precisamente por eso es que se quiere venir a crear un régimen único, no un estatuto único, sino un régimen único con reglas comunes para todos los funcionarios, de manera que haya una mayor transparencia, una mayor claridad y mayor orden en la gestión del empleo público, porque, repito, el empleo público, su razón de ser es el interés general, garantizar el interés general y sobre todo la continuidad de los servicios. Entonces, entre más claras estén las reglas y entre más orientadas estén a la visión del Estado, mucho mejor para todos. Entiendo. Bueno, eso también da pie a que haya diferencias entre ellos. Cada uno de los regímenes pues tiene, imagino que, reglas o ajustes que hacen que ciertos trabajadores tengan ciertos beneficios o que tengan ciertas reglas que cumplir diferentes a los demás. En particular, se ha hablado mucho también, y eso es uno de los temas polémicos, la diferencia de salarios. En el mismo sector público, una misma persona, pero una persona no, una persona que hace el mismo trabajo en dos instituciones diferentes, puede estar ganando una cantidad enorme de diferencia, ¿verdad?, entre un salario y el otro. Y el salario entonces se vuelve algo un tanto complejo. ¿Cuál es la composición salarial de un empleado público? ¿Cómo puedo agarrar yo ese salario y decir, esta parte es esto, esta parte es otro? ¿Cuál es la estructura de eso y en qué se ve afectada justamente con esta idea de un régimen único? Una de las cosas o de los principales objetivos de esta ley marco de empleo público es dar una mayor transparencia y una mayor claridad al régimen de remuneración, creando un régimen de salario global. Actualmente en nuestro país, en el sector público, existe una fragmentación muy importante en la forma en cómo se remunera a los funcionarios públicos. No todos los funcionarios públicos son remunerados de la misma forma, lo cual ha generado que existan muchas brechas importantes que van contrario al principio constitucional de salario igual, a trabajo igual, salario igual, en idénticas condiciones de eficiencia. Puede ser que hayan dos puestos que realicen funciones distintas, que tengan complejidades distintas, niveles de responsabilidad y de discrecionalidad distintas, en donde se justifique que tengan una remuneración diferente.
un ingreso por remuneración diferente con base en todos estos factores. Sin embargo, lo que sucede, de acuerdo con varios estudios que se han hecho, incluso de la propia Contraloría General de la República, es que tenemos dentro de la función pública personas que tienen un nivel y unas funciones muy parecidas, similares, equiparables, con muy parecidos grados de responsabilidad, de estudios, y que ganan muy diferente precisamente por esta fragmentación. Nuestro sistema de remuneración en el empleo público, William, se ha caracterizado por ser a través de un salario compuesto. Se llama salario compuesto porque incluye un salario base, que es el salario de ingreso de acuerdo con cada una de las categorías, y además a este salario base se le van sumando pluses, incentivos, sobresueldos, y esto es lo que ha complicado muchísimo el poder tener un sistema de remuneración que sea el óptimo. Entonces, por ejemplo, en un estudio de la Contraloría General de la República del año 2018, llegó a concluir que en total en el país tenemos alrededor de 330 instituciones, por ejemplo, alrededor más o menos aproximadamente. De esas se tomaron 189 instituciones y la Contraloría llegó a concluir que de esas 189 instituciones se encontraron 260 tipos diferentes de incentivos, de los cuales solo 7 estaban directamente relacionados con el tema de desempeño. Entonces, cuando hablamos de estos incentivos, hay 260, es decir, la lista es importante, es extensa. Los más conocidos, los que tienen un mayor peso, son la anualidad, la prohibición, los contratos por dedicación exclusiva, que son puntos que fueron ya regulados a través de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia en diciembre del año 2018, donde pasaron, por ejemplo, en el caso de la anualidad, de considerarse o de calcularse de acuerdo con un monto porcentual a un monto nominal, y en el caso de la prohibición y del régimen de dedicación exclusiva también se hicieron modificaciones. Entonces, sí, tenemos este salario compuesto y hacia lo que apunta el proyecto es hacia un salario global, es decir, pasar de un salario compuesto, de salario base más incentivos, a un salario global que sea un único monto de salario que incluya todos los componentes. Pero entonces ya no vamos a hablar de que lo tenemos dividido, sino que es un único monto. ¿Para qué? Pues para que haya un sistema que sea mucho más transparente, un sistema que vaya de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y que garantice la eficiencia y la equidad dentro del sector público, y además apuntándole hacia un uso racional de los fondos y una rendición de cuentas, porque actualmente en tanto desorden es difícil poder pensar en tener un esquema ordenado, y este desorden ha sido perjudicial incluso para los mismos funcionarios, que como ya usted mencionaba, hay en una misma franja o en un mismo rango de puestos que tienen similares condiciones y niveles de eficiencia, pues tenemos gente que está ganando mucho, gente que está ganando muy poco, y eso realmente no se justifica. Hemos perdido un poco el norte en eso, y lo que busca el proyecto es volver, o sea, darle un mayor sentido y una mayor claridad al régimen de remuneración. Bueno, eso es interesante porque es bastante complejo y es bastante extraño. O sea, no me suena a mí que yo tenga cualquier cantidad de regímenes, ¿verdad?, con reglas diferentes, y que cada institución tenga incentivos adicionales que se suban al salario base, y de repente cada 6 meses el gobierno llega y dice, bueno, vamos a hacer un ajuste por incremento, ¿verdad?, del costo de vida, y vamos a subirle un 1% a todos los empleados públicos. Pero entonces ese 1% a la base. Pero de ahí eso va a ser diferente si hay unos empleados que tienen pluses porcentuales sobre la base mayores a otros empleados, de ahí el 1% será igual a todos en la base, pero en el monto final puede haber grandes diferencias de aumento, ¿no es cierto? Correcto, y ese es uno de los aspectos que también, porque cuando hablamos del tema de remuneración hay que tener presente, bueno, primero que lo que se quiere
lo que se busca con el tema de la remuneración es mantener un servicio público, funcionarios públicos que sean competitivos, es decir, que vamos a ver, que aporten a la eficiencia del sector público, que tengan ingresos competitivos a lo interno e incluso en comparación con los puestos que puedan ser comparables en el sector privado. Y si eso no se tiene, se van dando situaciones que resultan ser sumamente complejas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando se toca en el proyecto el tema del salario global, se ha dividido incluso en familias, en 8 familias, tratando de lograr encontrar grupos que sean similares entre sí para poder establecer una columna salarial única de acuerdo con cada una de las familias, tomando en cuenta los factores que serían los que, de acuerdo con determinados factores, se agregan puntos y esos van sumando para efectos de mantener una escala salarial global. Actualmente eso, o sea, si no migramos hacia una escala salarial global, eso no se podría realizar hoy en día por esa complejidad y esa fragmentación que existe y porque entonces una de las cosas que señala la Contraloría y que es uno de los asuntos importantes a considerar en la discusión, William, es el origen de estos diferentes incentivos, porque hay unos que nacen por ley, otros por reglamentos, otros por convenciones colectivas, que eso es un tema muy importante, otros nacen por acuerdos de juntas directivas, por resoluciones de la Dirección General de Servicio Civil, autoridad presupuestaria, laudos arbitrales. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver el origen de todos estos incentivos que se suman al salario base, es muy diverso. Entonces, también eso es parte de la complejidad. Hemos creado durante muchísimos años un sistema muy complejo que realmente no se ha logrado determinar que tenga el impacto ni el beneficio que se necesita y por eso es que se quiere plantear la posibilidad de hacerlo distinto de cara a futuros sin afectar la remuneración actual. Ok, entiendo la parte de la complejidad y vieras que me llama mucho la atención porque siempre que se entra en discusión del empleo público, en redes sociales y en la calle, todo se reduce al costo que tiene un empleado público. Entonces, el salario se ve como el costo, ¿verdad? El gasto que se está haciendo en el empleado y recortar gastos es justamente recortar al empleado. Pero también estoy viendo entonces que esa complejidad que se tiene con tantos regímenes y tantos pluses diferentes de tantos orígenes, bueno, eso también trae un costo. Pero encima, usted acaba de mencionar una palabra mágica, ¿verdad? Que es otro elemento bastante álgido, ¿verdad? En la discusión, que son las convenciones colectivas. Convenciones colectivas. Estas convenciones colectivas incluyen como, o pueden ser tomadas como origen para también incentivos salariales o muchas de las cosas que se dan, porque no necesariamente es dinero, sino a veces son, no sé, días o algún tipo de cupón para almorzar, ese tipo de cosas te pueden considerar también como salario. ¿En qué afectan esas convenciones colectivas? Y quisiera también aprovecharme de su experticia para que nos explique de dónde salen esas convenciones colectivas, qué querían curar o solventar las convenciones colectivas y cómo deberían estar siendo esas convenciones colectivas ahora que ya estamos en la modernidad, ¿verdad? Y que el empleo debe pensarse de una manera diferente. Las convenciones colectivas surgen de la negociación colectiva. La negociación colectiva es el reflejo de la autonomía colectiva a través de la representación de los sindicatos para poder establecer las condiciones de la relación de trabajo. Uno de los factores más importantes dentro de la negociación colectiva es el tema salarial. Sin embargo, no es el único. Cuando nosotros hablamos de negociación colectiva hay que tener presente que se le ha dado la categoría de derecho fundamental. El convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual ha sido ratificado por Costa Rica y es uno de los convenios principales de la OIT, esenciales de la OIT,
habla sobre la negociación colectiva. Entonces, cuando hablamos de este tema, no estamos hablando de un tema menor, es un tema sumamente importante dentro de lo que se denomina la libertad sindical. Por eso hay que discutirlo, hay que darle su justa dimensión, pero tampoco hay que, digamos, restarle importancia. En el tema de la negociación colectiva, lo que se busca es un diálogo entre los patronos y los trabajadores para mejorar o para superar los límites que están establecidos, los límites mínimos que están establecidos dentro de la legislación, para pues alcanzar unas mejores condiciones. De eso es lo que se busca a través de la negociación colectiva, es un acercamiento. Ahora bien, una cosa es la negociación colectiva como derecho fundamental de las partes de tener un acercamiento con ese objetivo, y otra es la convención colectiva. La convención colectiva es el resultado de la negociación, pero no necesariamente toda negociación puede terminar en una convención colectiva. Puede ser que las partes finalmente no se pongan de acuerdo en la totalidad de lo propuesto o en una parte de lo propuesto, pero entonces el convenio, a través del convenio, las partes sí pueden negociar, modificar, aumentar el salario, las condiciones laborales, incluso el Código de Trabajo a partir de la reforma procesal laboral del año 2016, que entró en vigencia en el año 2017, tiene todo un capítulo sobre la negociación colectiva en el sector público. Esto vino a ser una modificación importante y nos estamos dando cuenta de la importancia ahora que hablamos de salario global, porque en el Código de Trabajo, después de esta modificación, se establecen cuáles son los puntos que una negociación colectiva puede tratar para poder lograr formalizar una convención. Entonces estamos hablando de temas salariales, estamos hablando de temas de, por ejemplo, el régimen disciplinario, salud ocupacional, la promoción interna, la capacitación, fortalecimiento del diálogo social. En fin, hay un montón de temas que se pueden incluir ahí, estímulos monetarios y no monetarios, desempeño de los trabajadores, etc. Y cuando hablamos, William, de negociación colectiva y de la formalización de convenciones colectivas, no es lo mismo hablarlo, discutirlo y regularlo en el sector privado que en el sector público, por las mismas razones con las que comenzamos hablando en el programa, porque en el sector privado es una relación contractual en donde el patrono y el trabajador pueden sentarse a negociar las condiciones. No estamos hablando de fondos públicos, no estamos hablando de servicios públicos, ni de interés general, son relaciones de carácter privado, con lo cual hay mucha mayor libertad y mucha mayor posibilidad de movimiento en cuanto a las negociaciones y a lo que se pueda eventualmente pactar y dejar constando en la convención. En el sector público es distinto y así lo ha analizado la Sala Constitucional. Inicialmente, hace muchísimos años, la convención colectiva no estaba permitida en el sector público. Esto ha ido modificándose, ha ido cambiando, al punto de que hoy en día la Sala Constitucional ha mantenido criterios mucho más amplios, limitándolo, como lo ha resuelto la Sala Constitucional, al régimen estatutarios y a funcionarios que participan de la gestión pública. La Sala Constitucional ha dicho que sí es posible la negociación colectiva en el sector público con esas limitaciones, y también la Sala Constitucional puede hacer un control en cuanto a cláusulas que puedan resultar ser desproporcionadas, o bien cláusulas que lo que tengan no sean incentivos, sino que sean privilegios, ha dicho la Sala, porque todo aquello que se le pague a un funcionario público por concepto de remuneración o por contraprestación de sus servicios, que no tenga un impacto en el servicio público, que no vaya en beneficio del fin que busca el empleo público, se convertiría en un privilegio que podría rozar con la Constitución. Entonces hemos visto ya reiteradísimas sentencias de la Sala Constitucional que ha declarado contrario a la Constitución, a cláusulas de convenciones colectivas,
por precisamente al hacer un análisis de proporcionalidad se llega a la conclusión de que no resultan apropiadas de acuerdo con nuestro sistema y ordenamiento jurídico. Entonces, sí, cuando hablamos de convenciones hay que hacer estas diferencias. Hay que tener en cuenta que la negociación puede terminar en una convención, que la convención es por escrito y tiene un plazo que de acuerdo con el Código de Trabajo puede extenderse de 1 hasta 3 años. Una vez que se finaliza la convención colectiva en el plazo, una vez que se cumple el plazo, las partes pueden optar por su denuncia. Cuando hablamos de denuncia es que un mes antes de cumplirse el plazo pactado, cualquiera de las partes, ya sean los trabajadores o el patrono, puede comunicar su decisión de no prorrogar esa convención, con lo cual se denuncia y al finalizar el término, pues la convención quedaría sin efecto. Esto tiene algunos matices, ¿verdad? Que no es que inmediatamente queda sin efecto, pueden existir cláusulas que le den cierta permanencia mientras se ve la posibilidad de negociar una nueva convención. Y bueno, y una cosa muy importante es que nuestra constitución política le reconoce a las convenciones colectivas que se hayan suscrito de acuerdo con la ley, esto es muy importante, fuerza de ley. Es decir, es como si los trabajadores y los patronos llegaran a convertirse un poco en una especie de colegisladores, en una especie de normas que les aplican por un plazo determinado. Pero eso de que las convenciones colectivas tienen que sujetarse a lo que dice la ley, eso es un asunto que podría parecer obvio, pero es muy importante y ha generado también grandes discusiones, como por ejemplo cuando la ley, estando vigente una convención colectiva, viene a establecer límites que no estaban vigentes cuando la convención colectiva se firmó. Entonces, hasta dónde una ley que se llama ley sobrevenida podría venir a afectar una convención colectiva vigente, o si habría que esperar o no a que la convención colectiva finalice. Es decir, esto es un tema muy interesante, es muy complejo, pero en términos generales, básicamente esas son las convenciones colectivas y el tema de la negociación colectiva en el sector público. La verdad es que ese tema da para un programa completo. Sí. Hay un par de cosas que me llaman mucho la atención. Y es que yo estoy muy interesado en esta parte de la administración moderna. Desde el nacimiento de los unions allá en Estados Unidos y todas estas discusiones que básicamente eran pensadas siempre desde el punto de el patrono está explotando a los empleados, entonces salen estas discusiones para poder darle derechos lógicos al empleado. Pero ahora, en el mundo moderno, lo que tenemos son un enfoque en el servicio, en la calidad del producto que tenemos que dar. Por ejemplo, hablando un poco del MEP, y solo para poner un ejemplo, un profesor, una persona, digamos, que de aquí de la Alajuela, que tenga que ir, no sé, ¿cómo se llama?, al lado de la frontera o por allá, por Punta Burica, pues obviamente esa persona tiene que trasladarse hasta allá y probablemente va a tener que estar allá, pagar habitación, comida, todo eso. Entonces, en la convención se agrega algo que es zonaje y dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con el MEP, decirle, vea, las personas que tienen que allá van a incurrir en un costo adicional por ir hasta allá, entonces démosle un incentivo al salario, un agregado al salario que vaya a cubrir los gastos que va a tener esa persona, que no tendría una persona que trabaja a 200 metros, ¿verdad? En el colegio de 200 metros de la casa. Y eso tiene, digamos que todo el sentido, pero otras que se han metido dentro de las convenciones, como por ejemplo, si la persona llega temprano, entonces le dan un incremento salarial solamente porque llegó a tiempo al trabajo, tal vez carecen un poco de sentido. Entonces, a ese punto, que es cuando hablamos de convenciones colectivas, que es bueno hacer esta revisión, no para eliminarlas, sino para darles el sentido y la racionalidad que tienen, ¿verdad? Y me llama mucho esa parte que usted menciona de que no se puede hacer una convención que vaya en contra de la ley. Y esa revisión para ver si está pegando o no con la ley debiera hacerse no porque alguien llega y manda a la sala cuarta a reclamar esas cosas, debiera hacerse en un tipo de manera, no sé,
dentro de la propuesta de esta, ¿cómo se llama?, del empleo público, ¿qué blindajes tienen para evitar este tipo de cosas? Aparte de lo que ya se tiene, que es la Convención no puede ir en contra de la ley. ¿Existe algún tipo de mecanismo incluido dentro de la propuesta para poder evitar ese tipo de cosas? Sí, a ver, yo creo, William, que la negociación y la convención colectiva que se firmó hace poco en el Ministerio de Educación Pública va a servir para determinar si los filtros que existen hoy en día en el caso de las convenciones del sector público aplican o no. Esto lo digo porque hay algunos cuestionamientos sobre algunas de las cláusulas que se incluyeron en esta convención colectiva y podrían tener roces con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el tema de la creación de plazas en el caso de los comedores y hasta dónde hay las condiciones fiscales para poder cubrir esas obligaciones a las que se obligó la institución. Entonces, actualmente sí existen unos filtros que es importante ponerlos a funcionar, a ver si verdaderamente cumplen el fin para el cual se crearon o si solo están en la ley, digamos, como parte de un texto, pero sin ningún tipo de aplicación. Algunos de estos están en el Código de Trabajo. Bueno, el primero es en la Constitución, que dice que las convenciones no tienen que ser conforme a la ley. En el Código de Trabajo se establecen algunos límites, también algunos filtros y algunos límites en el caso del sector público. Señala, por ejemplo, que para tener validez y eficacia tienen que haber sido autorizadas también, tener la aprobación del jerarca de la institución. Aparte de eso, señala el Código de Trabajo que si hay cláusulas que afecten el presupuesto, requieren de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría General de la República, en los casos de aquellas instituciones cuyo presupuesto tiene que tener el visto bueno de la Contraloría. Aparte de eso, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció algunos límites para la creación y para el cálculo de incentivos salariales. También tenemos la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, cuyo criterio no es vinculante, pero ahí están representados el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, y además ellos pues tienen el deber de dictaminar el proyecto y hacer observaciones en cuanto a si cumple o no cumple. Bueno, aparte de eso está también Presidencia y Servicio Civil en esta comisión. Y tenemos otro tema que la Contraloría acaba de sacar un pronunciamiento hace unos días, que es sobre la homologación que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo con las convenciones colectivas. Es decir, para que la convención colectiva tenga eficacia, necesita pasar por un proceso de homologación del Ministerio que no se limita simplemente a cuestiones formales, sino también al fondo. El Ministerio tiene que verificar, y así lo dice la Contraloría, que no hayan con cláusulas que sean contrarias a la ley. Y por último tenemos el de la Sala Constitucional. Yo coincido con usted que en un país que tenga conciencia sobre el erario y sobre el uso de fondos públicos y sobre la necesidad de mantener un balance y lo que persigue el empleo público, que no es un fin en sí mismo, no deberíamos de estar dependiendo de tener que llevarlo a la Sala Constitucional, porque además no es un mecanismo muy ágil, ¿verdad? Toma años. Pero ese ha sido digamos, la principal forma de frenar lo que se consideran abusos y privilegios en el sector público a través de las convenciones colectivas. Uno de los temas que creo muy importante con la Ley Marco de Empleo Público es el tema de las convenciones colectivas, porque si no queda claramente esto regulado, el salario global, que es un salario único, como lo explicaba ahora, es incompatible con la negociación salarial a través de convenciones colectivas, porque ¿cómo vamos a establecer una columna salarial única que busca eliminar las brechas, generar una mayor equidad, buscar un balance, un equilibrio dentro de la función pública y la remuneración de sus funcionarios, pero por otro lado dejamos abierta la posibilidad de que a través de convenciones colectivas se puedan crear nuevos pluses, nuevas estructuras salariales, nuevos incentivos?
en poco tiempo de ser así, el salario global dejaría de tener el fin que lo tiene y regresaríamos a la situación actual o tal vez en condiciones peores a las actuales, porque tendríamos salarios que mucho más altos que los salarios base actuales. Entonces sí, este es un tema importante. Yo no creo que la negociación colectiva haya que, digamos, de alguna manera, por decirlo, satanizarla, pero sí creo que hay que analizarla y colocarla en su justa dimensión de acuerdo con lo que el proyecto plantea. Si el proyecto plantea un salario global, tenemos que garantizarnos de que este salario global se va a respetar y se va a mantener. De lo contrario, si eso no se va a garantizar, pues entonces que no se proponga, porque es un asunto complejo por el tema de la negociación colectiva principalmente. Ok, entonces, esta ley de empleo público, marco de empleo público, obviamente no trata solo de salario, también tendría que tocar un poco esto de las negociaciones colectivas. ¿Qué otras cosas toca o, como he visto ya a varios expertos comentar del proyecto original que se montó o una de las variaciones que se han dado en la Asamblea, cuáles son los problemas que tiene, cuáles serían esos puntos que hay que afinar, porque si no, más bien serían una caja de Pandora? Sí, hay varios aspectos. Efectivamente, esta ley marco no toca solo el tema salarial. Lo que pasa es que, claro, eso es un tema que ha generado mucho interés y que tiene que quedar claro si se va a poder cumplir o no los términos de la remuneración que se indican en la ley. Hay otras cosas, o sea, esto es una ley de empleo general con un régimen general, donde toca, por ejemplo, el tema de gestión y planificación del empleo, habla de una plataforma integrada para todo lo que tiene que ver con reclutamiento, con plazas vacantes, habla sobre el tema de implementar o poner en marcha un régimen de oposición. Esto significa pues que para poder optar por un puesto en el sector público no va a ser suficiente con cumplir con los requisitos formales, sino que también a las personas interesadas se les estaría realizando pruebas para tener una medición sobre sus competencias y su nivel técnico para ocupar las posiciones, algo que es muy necesario. También habla del tema de desarrollo en todo lo que tiene que ver con formación y capacitación, habla sobre el tema del desempeño y un tema, William, importante también. Dos temas importantes que también han generado mucha discusión, aparte del tema de las remuneraciones y las convenciones colectivas y el salario global, es el tema de las funciones que se le quieren dar, las competencias que se le quieren asignar al ministerio, al Mideplan, y con base también a competencias que se le quieren tal vez quitar a la Dirección General de Servicio Civil. Entonces ha habido toda una discusión en cuanto a si es Mideplan el que debería ser encargado, siendo un ministerio con origen político, si esto debería quedar en manos de un órgano técnico, como lo ha estado ahora, pero ampliándole sus funciones. Esa es una discusión en la que yo no he participado muy activamente porque creo que hay gente que conoce del régimen de servicio civil con mucho más profundidad que yo, y entonces en esa discusión yo no he entrado mucho, pero creo que es una discusión que hay que tener, valorar si como está planteado en el proyecto no solamente es lo deseable, sino además si es lo que constitucionalmente podría sostenerse. Y el otro tema es el tema de las desvinculaciones. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que así como el proyecto regula el ingreso en la función pública, que es algo muy importante, también regula el salir de la función pública. Por ejemplo, uno puede salir porque se pensiona, porque llega el momento de su jubilación, por muerte obviamente, pero también por el despido en casos de faltas graves. Sin embargo, yo lo que he identificado del proyecto es que este proyecto podría venir a ampliar la aplicación del régimen de estabilidad que está pensado para aquellos funcionarios en un régimen estatutario de derecho público, pero ese régimen de estabilidad no está pensado para los funcionarios públicos en un régimen mixto, que era el que hablábamos, que
su mayor parte se rigen por el derecho laboral privado, pero que tienen algunas particularidades también de derecho público. Si nosotros dejamos el proyecto, o sea, si el proyecto sigue como está y no se modifica, lo que estaríamos haciendo es ampliando ese régimen de estabilidad para todos los funcionarios, incluyendo los del régimen mixto, lo cual podría ser contraproducente. Y otra de las cosas también es que en el sector público, en el régimen de empleo público, la Constitución señala que se pueden también hacer despidos en circunstancias excepcionales, como por ejemplo cuando hay falta de fondos o cuando hay una necesidad de reorganización, que yo creo que en este momento son dos temas sumamente importantes. Estamos hablando de temas que podrían tener una aplicación, o sea, que podrían no solo ser reflejos, sino que además podrían tener, ser la solución en algunos casos para determinadas entidades o para determinadas instituciones. Lo que pasa es que el proyecto sigue lo que dice la Constitución en cuanto a la posibilidad de despidos por falta de fondos y reorganización, pero le agrega unos matices, William, que yo creo que sí es importante de analizar porque haría prácticamente imposible poderlos aplicar. Porque cuando habla de falta de fondos, dice falta absoluta de fondos. Entonces ya ahí tendríamos que entrar en un tema de interpretación de qué debemos entender por falta absoluta de fondos. La Constitución solo dice falta de fondos. Y lo otro es que cuando se habla de la posibilidad de ordenar despidos por reorganización, el proyecto dice que tiene que ser que afecte al menos al 60% de los funcionarios de la institución o del ente que se vaya a ver afectado. La Constitución no señala ese porcentaje. Ciertamente, en el Estatuto de Servicio Civil vienen estos matices, pero yo creo que en vez de reproducirlos en la ley marco, deberíamos más bien de analizarlos y eliminarlos en el sentido de que pueda aplicarse en los casos en los que sea necesario. No se trata de eliminar el régimen de estabilidad para aquellos funcionarios de empleo público a los que sí se les reconoce por Constitución. Se trata de dejar la posibilidad de aplicarlo en estas causas excepcionales sin agregarles mayores complejidades a las que ya están en la Constitución. Genial. Genial, digo, porque sí hay muchas cosas que hay que poner mucho cuidado. O sea, la discusión del proyecto lleva suficientes matices de cuidado como para no, aprobar algo sin revisarlo mucho. Ya estamos en la parte final de la hora del programa y ahora viene la sección del abogado del diablo. En esta voy a hacerle unas preguntitas así rápidas y concisas de lo que la gente cree que va a representar eso, para ver si es cierto. Entonces, vamos con el abogado del diablo. El abogado del diablo. Comenzamos por decir que esa ley no se puede aplicar, simple y llanamente porque los empleados públicos actuales, todo lo que tienen las convenciones y todo lo que les dan, ya son derechos adquiridos. Entonces, eso no me puede tocar a mí, será para los empleados nuevos de aquí al otro año. ¿Cierto o falso? No, eso no es correcto. La ley lo que plantearía en los transitorios que están en discusión es que se pueda aplicar para todos los funcionarios, incluso los funcionarios actuales y los funcionarios que vayan, o sea, los nuevos que vayan a incorporarse más adelante. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta y hay que considerar los aspectos técnicos de cómo sería esa migración del salario compuesto al salario global de los actuales funcionarios, pero no significa que necesariamente se vayan a afectar derechos adquiridos. Hay que tener en cuenta la definición clara de lo que se entiende, se debe entender por derechos adquiridos de acuerdo con la Sala Constitucional. El derecho adquirido es aquel bien o aquel derecho que ya se adquirió, su nombre lo dice, es decir, que ha entrado en el patrimonio del trabajador. No son derechos adquiridos expectativas, cosas, beneficios, incentivos que se vayan a dar en el futuro, pero que todavía no se han generado, aunque yo los pueda calcular, ha dicho la Sala Constitucional, que no se consideran derechos adquiridos. Derecho adquirido es lo que ya se pagó, lo que ya ingresó. Y el otro término que es hermano del derecho adquirido es de la situación jurídica consolidada. La situación jurídica consolidada es
un reflejo de cómo son las cosas, es decir, es por mandato legal o por una sentencia que se dice, si se da A, la persona tiene derecho a B. Entonces, si, por ejemplo, a la hora de hacer la migración de salario compuesto a un salario único, ya se ha dado la condición A para ese año, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ya ha sido todas las condiciones necesarias que la ley establece para el pago de la anualidad. Si ya se dio eso, pues ese año se tendrá que pagar, porque ya hay una situación jurídica consolidada, ya se cumplieron esas reglas del juego para ese año en particular, lo cual no significa que haya que perpetuarlo y hacerlo inmodificable a futuro. Ya el año entrante, pues las condiciones pueden cambiar. Entonces, hay que hacer la diferencia entre el derecho adquirido, la situación jurídica consolidada, y que lo que el proyecto plantearía, si se hace técnicamente bien, es que el salario de los funcionarios no se va a disminuir, el salario actual de los funcionarios se va a mantener. Las modificaciones serían a futuro, respetando los derechos adquiridos. Eso de que no se va a disminuir no estoy muy seguro. La verdad es que es mentira, ¿verdad? Que el empleado público gana demasiada plata. Pero lo que quieren con el proyecto es bajar el salario en el futuro. Por ejemplo, con el salario que tengo ahora, me iba a subir, no sé, un 10% del otro año por la anualidad, pero ahora ya no es un 10%, ahora son 10,000 colones. Ahí me están rebajando el salario en realidad, ¿no es cierto? No, el salario actualmente se mantiene igual. Si usted gana $1 millón, va a seguir ganando ese $1 millón cuando entre en vigencia la ley. Lo mismo que pasó es que esto es una discusión muy similar a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas cuando pasó, por ejemplo, la anualidad de un monto porcentual a un monto nominal. Si la persona en la entrada de vigencia de la ley ganaba $1 millón, ese millón lo mantiene. No tiene que, o sea, nadie va a ir a rebajar lo que ya hasta el momento ha compuesto su salario, pero sí el cálculo a futuro se va a hacer de acuerdo con las nuevas condiciones, respetando el salario que tiene el funcionario a la entrada en vigencia de las nuevas reglas o de las modificaciones en la ley. Que los funcionarios públicos ganen mucho o ganen poco, eso es una discusión totalmente para otro, también como para otro programa. Existen brechas respecto al sector privado y existen brechas a lo interno. Y lo que se quiere, o lo que considero yo que se debería de buscar con una verdadera modificación de la ley del empleo público, no es que los empleados públicos ganen menos, es que ganen bien, que sea un salario competitivo y que sea un salario que garantice gente adecuada y eficiente, que conozca técnicos en el empleo público, pero sin que hayan estas diferencias tan abismales que lo que hacen es crear una inequidad y es contrario al principio básico constitucional de remuneración. Bueno, la verdad es que el proyecto tiene demasiados cambios, pero actualmente, ¿verdad? Si yo comienzo y me quedo suficiente tiempo, voy a terminar ganando un buen salario. Ahora no lo gano bien, pero en unos años sí lo voy a ganar bien. Lo que busca esta ley, ¿verdad?, es que los empleados públicos ya dentro de 5 años sigan ganando lo mismo y por lo tanto comiencen a renunciar, porque les va a quedar mucho más cómodo ir a buscar trabajo en la parte privada que mantenerse en el público, porque los salarios de aquí a unos años van a ser muy malos porque no van a crecer. No, eso no es cierto, porque lo que busca el salario global, a pesar de que han habido varios cuestionamientos, lo que busca el salario global es una remuneración única que resulte ser competitiva. Incluso la ley señala de que tiene que ser competitiva a lo interno del sector público, es decir, que tiene que haber equidad con puestos de las mismas familias o de familias equiparables de acuerdo con los factores que van a ser analizados, pero también con el sector privado. Es decir, lo que se busca con el salario global no es un salario bajo, eso es muy importante tener claro, y de ahí la importancia de hacer las cosas bien. Lo que se busca con el salario global no es dar un salario bajo, es dar un salario único. Es decir, es un salario que sea único y competitivo, que no tenga todos esos pluses adicionales que crean una distorsión. Pero el salario global es un salario que tiene que ser atractivo y que además tiene que ser, digamos, a la hora de analizarlo, tiene que ser equiparable o tiene que responder al nivel de responsabilidad, conocimientos, discrecionalidad, etcétera, que tiene un funcionario. Entonces, lo que se busca con el salario global es precisamente mantener un esquema de remuneración que resulte ser atractivo, pero que no tengan esos crecimientos exponenciales que hemos visto hasta el momento en el país,
que además ya mucho de eso se frenó con la ley de fortalecimiento en las finanzas públicas, pero un sistema que sea sostenible y un sistema que sea transparente y que además sea un sistema que busque un mayor equilibrio, pero no significa que eso tenga que traducirse en salarios base. Más bien la preocupación de regular adecuadamente el tema de las convenciones colectivas es porque con el salario global los salarios van a ser salarios buenos, ese es el objetivo. Obviamente le estoy hablando de lo que se busca con el proyecto y de lo que está en el proyecto y se ha discutido sobre el proyecto, de que el salario global sea un salario competitivo a lo interno y a lo externo de la función pública. Ok, bueno, se nos terminó el tiempo, pero entonces, por esa última parte que usted me está diciendo, puedo suponer que me pasen del salario actual al salario global o salario único, debería ser bueno para mí, ahora y en el futuro. Sí, hay un aspecto, digamos, para poder ver esto en su justa dimensión, y es que se tiene que dar a conocer la metodología para el cálculo del salario global. El proyecto no lo establece. Sí sería importante que Mideplan ponga sobre la mesa cuáles van a ser las reglas para establecer el salario global, a partir de qué se va a fijar esas remuneraciones globales, porque tenemos todo lo que se busca con el proyecto, la forma en cómo la estructura va a estar de acuerdo con las familias y la columna de salario global, pero cómo vamos a llegar a ese salario global es uno de los temas que está ahí pendiente, que también si se incluyera en la ley con mucha rigidez, pues podría ser contraproducente que el día de mañana no se pueda modificar, tendría que hacerse por una modificación legislativa, pero sí es importante conocer cómo van a ser las reglas. Entonces, dentro de los transitorios que se analizan en el proyecto está que los funcionarios, hay dos opciones, o que los funcionarios actuales que ganan menos de lo que ganarían en el salario global se mantengan en el salario compuesto, o sea, no se les haga ninguna modificación, sino que sigan manteniendo el salario compuesto hasta que progresivamente vayan alcanzando el monto del salario global. Y en el momento en que llegan al monto del salario global, ya migran naturalmente al salario global, digamos. Esa es una opción. La otra opción es que con la entrada en vigencia de la ley, los funcionarios que ganan menos del salario global pasen inmediatamente a tener salario global, es decir, pasen a tener un aumento para entrar ya dentro de la franja que les correspondería y ya a partir de ahí, o sea, hay una migración inmediata. Entonces, parte de lo que se discute es si la migración tiene que ser progresiva, o sea, conforme los funcionarios van alcanzando el monto del salario global, o si tiene que ser inmediata, o incluso el proyecto originalmente lo que planteaba era que los funcionarios actuales no pasen a salario global, sino que sea algo únicamente para los futuros. Pero esa yo creo que ya va siendo una discusión que va quedando más rezagada y ha tomado mayor protagonismo y mayor relevancia el aplicarlo a la totalidad de los funcionarios. Lo importante ahí, yo creo, William, y eso sí hay que prestarle atención, es el cómo se va a hacer esa migración. O sea, porque podemos hablar de qué importante que es que todos tengan un salario global por todas las razones que hemos dado, pero el diablo está en los detalles y el diablo está en cómo se va a hacer y cómo se va a estructurar esa migración para hacer las cosas bien y que no vayamos a salir, ¿verdad? Ir por lana para salir trasquilados, porque como les comentaba, el salario global lo que busca es una remuneración competitiva y no es lo mismo hacer negociaciones con el salario base que hacer negociaciones con el salario global, que va a ser mayor. Sí, es justamente la preocupación que tengo yo, porque todo lo que me ha contado es algo así como que la propuesta promete que vamos a lograr un salario competitivo, pero no están los puntos y comas, ¿verdad?, en el cómo lo van a hacer, y entonces es difícil poder estar así como que muy contento o creer mucho en tal vez esa promesa que no va a quedar muy bien detallada en el proyecto de ley. Y también entiendo que no puede quedar muy detallada en el proyecto de ley porque entonces eso amarraría las cosas y tendríamos problemas. Debiera ser un órgano técnico que pueda definir eso. Sin embargo, Exacto. también hay en el mundo, ¿verdad? Bueno, el mundo, en el país, un poquito de ¿cómo se llama?, de desconfianza en la capacidad de ciertos órganos técnicos que vayan a definir esas cosas. Le agradezco montones, ha quedado bastante claro. Queda como para poder seguir hablando de otros pormenores que están por ahí. Convenciones colectivas es algo, ¿cómo se llama?, que es importante seguirlo hablando. Y hay otro punto que no tocamos en todo el programa,
que sería genial poder tocarlo tal vez en un futuro, y que tiene que ver con todo esto de la nueva economía geek, ¿verdad? En donde tenemos a todos los repartidores de Uber, a todos los choferes de Uber, toda esta gente, ¿verdad? Que está en una categoría diferente de empleo, ya estaremos hablando de empleo privado, pero, ¿cómo se llama? Que sería bueno formalizarlos y tendríamos que ver cómo hacerlo porque utilizando las herramientas tradicionales no es la mejor manera de hacerlo, porque más bien pues estaría Ese es dañando. un tema interesantísimo que es como tratar de meter un círculo en un cuadrado. Y Exacto. sí, eso es un tema. Hay algunos proyectos que se han discutido y que han estado ahí en la Asamblea. Hay algunos diputados interesados en hacer modificaciones para poder regularizar esto o establecer algunas reglas generales. Y sí, con muchísimo gusto. Es un tema muy importante que también ha generado mucha discusión a nivel mundial. Los trabajadores de estas plataformas, si son asalariados o son independientes, cómo tienen que establecerse las reglas. Yo encantada, mucho gusto. Entonces le tomo la palabra y para la siguiente temporada, que va a ser el otro año, la volvería a estar invitando para hablar justamente de ese tema, porque me parece que es un tema muy importante, muy, ¿cómo se llama?, actual, y que es necesario comenzar ya a discutirlo entre todos. Le agradezco mucho a Paola, y también a todos los que nos están viendo, que por favor compartan, ¿verdad? Pasen a voz, y les agradecemos mucho toda la atención, y ojalá que todo lo que podamos nosotros servir en conceptos y en explicar las cosas como son, les pueda ayudar a tomar mejores decisiones y también a entender cómo es que funcionan las cosas. Muchas gracias, Paola, y Mucho nos vemos gusto. todos. Hasta luego entonces.